Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 38 de nuestro curso titulado El culto de latría y dulía. Lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos un culto a Dios y un culto a los santos y a la Virgen María, pero aunque parezcan distintos, tienen el mismo fin y es dar gloria a Dios por lo grande que ha sido con sus criaturas. Por lo tanto, aunque tengamos un culto especial a la Virgen María y a los santos, eso no aparta en nada la adoración al verdadero Dios por las maravillas que ha realizado en ellos. Podemos encontrar en la Iglesia Católica dos tipos de culto, uno denominado latría y otro dulía. La diferencia entre ellos es evidente. El culto de latría se trata de un culto exclusivo a Dios, pues solamente a Él se le puede dar gloria y se le reconoce como Señor y Creador de todo, por eso se le adora. En cambio, en el culto de dulía, que es un culto inferior al de latría, se le da a los ángeles y a los santos. No se les reconoce como creadores ni señores, simplemente se les honra y venera por sus virtudes cristianas. Inclusive a la Virgen María se le da un culto aún más especial como un hiperdulía, porque es especial por haber sido la Madre de Dios, igual a los santos, que es el culto de dulía. Entonces, hay una diferencia entre la latría, que es directamente a Dios, y la dulía, que es ya para los santos y la Virgen María. El culto de latría es exclusivo a Dios, por eso a Él, solo a Él se le adora, y esto lo encontramos en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 8, Lucas 4:8 dice: Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, verso 10, Mateo 4:10 dice: dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Palabra de Dios. Entonces, solo a Dios se puede adorar, solo a Dios se puede adorar, eso está dicho. Dios es el único, no hay más dioses, entonces solo a Él se le puede dar el culto de latría, el culto de adoración. Pero existe un culto de dulía, que no es un culto de adoración, sino de veneración. ¿De veneración en qué sentido? De respeto. ¿Por qué? Por algo que Dios ha hecho en alguna persona, en alguna cosa, en algún objeto o en alguna figura que Dios ha hecho. Entonces, en el fondo, estamos glorificando lo que Dios ha hecho en esa persona, no a esa persona en sí, sino lo que Dios ha hecho en esa persona. Y por eso el culto de dulía se puede dar de diferentes formas. Primero vamos a verlo en el sentido de servir a un hombre, de que yo te voy a servir a ti porque creo que eres importante, porque creo que eres bueno, porque creo que Dios está contigo, de servir a un hombre. En 2 de Samuel, capítulo 22, del 44 al 45, 2 de Samuel 22, del 44 al 45 dice: me librarás de los pleitos de mi pueblo, me pones al frente de naciones, pueblos desconocidos me sirven, los extranjeros me adulan, tus oídos me obedecen. Palabra de Dios. Vemos como dice este texto: los pueblos me sirven, se ponen a su servicio. ¿Por qué? Porque lo consideran como el rey. Entonces es un servicio, un culto especial, una honra, porque eres el rey, por eso te respetamos. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4, Primera de Reyes 12:4 dice: tu padre hizo pesado nuestro yugo, si ahora aligeras la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, te serviremos. Palabra de Dios. Vemos cómo reconocen en el rey a alguien al que pueden servirle, a alguien al que pueden tenerle honra especial. Eso es el culto de dulía, reconocer a alguien como superior, pero no es Dios. Ojo, mucho cuidado con eso. Alguien que es superior, que merece la honra, pero que no es Dios. Esto es el culto de dulía. Pero también se puede dar en sentido de un servicio religioso, de alguien que tiene un servicio religioso y como yo no lo tengo, pues tengo que respetarlo porque él es el que está haciendo el servicio religioso. En Isaías capítulo 65 del 15 al 16,
Isaías 65 del 15 al 16 dice: dejaréis vuestro nombre a mis elegidos para que sirvan de imprecación, así te hagan morir el Señor Yahvé, pero a sus siervos les dará un nombre nuevo, tal que desearán serlo en el Dios del Amén, y quien juraré en la tierra jurará en el Dios del Amén. Palabra de Dios. Dice, quien quiera hacerlo, que lo haga en el Dios del Amén, el Amén, en el Dios de aquella persona. Y quien quiera jurar, que lo haga en el Dios de aquella persona. ¿Por qué? Porque esa persona sirve a ese Dios. Entonces por eso se le recuerda el Dios de esa persona. ¿Cómo se dan cuenta cómo honran el Dios de esa persona? Es a esa persona a la que están honrando, pero en el fondo dicen al Dios de esa persona. Eso es el culto de Dulía, el Dios. Cuando le hacemos a los santos, lo que Dios ha hecho en San José, en San Martín, en San Ramón, en San Jacinto, en San Avaristo, en San Anacleto, todo lo que Dios ha hecho en ellos, en Santa Margarita, en Santa Faustina, en el Dios de ella, en el Dios de él, a ellos es que glorificamos cuando hacemos el culto de Dulía. Malaquías capítulo 3, verso 18, Malaquías 3:18 dice: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Palabra de Dios. Entonces podemos glorificar a aquel que sirve a Dios, aquel que le da un culto especial a Dios. A esa persona es que le tenemos un respeto, una honra especial, y por eso respetamos a los sacerdotes, a los religiosos, a todos que están en un servicio especial a Dios, y por eso los tenemos como gran estima y los consideramos grandes ante los ojos de Dios, porque hacen un papel importante realmente en el servicio de Dios, en el servicio de la iglesia y en el servicio de la bondad y misericordia de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, en resumen, podemos ver claramente que ya en las Escrituras empieza a existir esto, una clara diferencia entre adorar y venerar. Inclusive se puede darle un culto a aquel que sirva a la ley de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 25, carta a los Romanos 7:25 dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios. Porque sirve esta persona a la ley de Dios, se le tiene como un cierto aprecio, porque sirve a Dios, se le tiene un cierto aprecio. Y es más, en el servicio religioso, en la comunidad, también se les puede tener aprecio. Gálatas capítulo 5 del 3 al 4, Gálatas 5 del 3 al 4 dice: os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Todos cuanto buscáis la justicia en la ley habéis roto con Cristo, habéis caído en desgracia. Palabra de Dios. No se trata de servir la ley, sino de servir a Cristo en los hermanos, en la comunidad. Hay que servir a Cristo. Y esto es lo que se glorifica de los hermanos que dan toda su vida al servicio de los demás. Y por eso cuando se mueren y se han vivido una buena vida, se les da un culto especial por eso, por reconocer las virtudes, por reconocer todo lo bueno que hicieron en esta tierra, pero no son dioses. El culto de la tría solo se le da a Dios. Por eso es que hay una clara diferencia entre el culto de la tría, que es de Dios, y el culto de Dulía, que es a los santos y a la Virgen María, por reconocer lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ellos. Pero no son Dios en ningún momento, ni ocupan el lugar de Dios en ningún lugar. Es más, la Biblia da testimonio de que los ángeles se les venera. Han habido ángeles que han aparecido en la historia de la salvación y se les ha venerado, se les ha respetado, pero no como que fueran dioses. El libro de Josué, capítulo 5 del 13 al 15, Josué 5 del 13 al 15 dice: en cierta ocasión, estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. José se adelantó hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: no, soy el jefe del ejército de Yahvé, acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Palabra de Dios. Vemos cómo dice la Biblia que Josué adoró al ángel, y el ángel no lo levantó porque en el fondo Josué no estaba adorando al ángel como tal, sino a Dios, porque le dijo: ¿qué dice mi Señor? ¿Ven cómo diferencia? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? O sea,
él estaba reconociendo a Dios a través del ángel. Por eso el ángel no lo levantó, porque estaba venerando al ángel, pero estaba reconociendo que era un enviado de Dios. Y entonces el ángel lo dejó ahí y no le dijo nada más que solo quítate las sandalias. No le dijo levántate porque yo también soy uno de tus siervos, como sí le dijo a San Juan en el Apocalipsis. Entonces vemos cómo se puede venerar a un ángel inclusive que ha bajado del cielo porque es un enviado de Dios o porque está con Dios. También en el libro de Números, capítulo 22, verso 31, número 22, 31 dice: Entonces abrió Yahvé los ojos de Balaán, que vio al ángel de Yahvé de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano. Entonces se inclinó y se postró rostro en tierra. Palabra de Dios. La burra que tenía Balaam no lo había querido hacer mucho caso y Balaam le pegó y la burra le dice: ¿por qué me has hecho esto? Yo no me comporto así. Y entonces abre los ojos Balaam y ve al ángel y le dice: si tu burra no se hubiera quitado, yo te hubiera matado. Y entonces se tira el rostro en tierra y lo venera, lo respeta porque es un enviado de Dios. En Génesis capítulo 19, verso 1, Génesis 19, 1 dice: Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra. Palabra de Dios. Lot y su esposa y sus hijas estaban allá y en Sodoma y vieron que venían los ángeles y Lot se tira al suelo y se postra ante ellos. ¿Por qué? Porque son enviados de Dios, porque vienen en nombre de Dios y porque representan a Dios. Jueces capítulo 13 del 17 y 20, Jueces 13, 17 y 20 dice: Monaaj dijo entonces al ángel de Yahvé: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar? Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subía en la llama. Manoaj y su mujer que lo estaban viendo cayeron rostro en tierra. Palabra de Dios. Vemos cómo ellos cayeron rostro en tierra, venerando al ángel, reconociendo que era un siervo de Dios, pero no lo estaban adorando como un Dios, simplemente le estaban dando un signo de respeto, un signo de honra, un signo de que es importante para nosotros y por eso tenemos que respetarlo, pero no es Dios. También Daniel, el profeta, tuvo una visión y se encontró con el ángel Gabriel, con el arcángel Gabriel, que le explicó lo que él había visto en la visión. Daniel capítulo 8 del 15 al 16 y 18. Daniel 8 del 15 al 16 y 18 dice: Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión e intentaba comprenderla, vi de pronto delante de mí a alguien con aspecto humano y oí una voz humana junto al río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Mientras me hablaba yo estaba aletargado, rostro en tierra, él me tocó y me hizo incorporarme. Palabra de Dios. Vemos cómo el ángel le habla a Daniel y Daniel se postran en signo de respeto, en signo de veneración, y el ángel le dice: bueno, te voy a explicar esto, porque Daniel estaba respetando. Entonces, el mero acto de inclinarse o de caer al suelo es símbolo de una veneración. Nadie puede poner en duda que dichos ángeles fueron venerados y no adorados como dioses supremos, sino que respetados por ser enviados de Dios. Incluso ya en el Nuevo Testamento, después de que Jesús resucitó, las mujeres fueron a buscarlo y los ángeles se les aparecieron a ellas y ella, María Magdalena en especial, lo respetó, lo veneró. Lucas 24 del 4 al 5, Lucas 24 del 4 al 5 dice: No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustados inclinaron el rostro en tierra, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Palabra de Dios. Vemos como las mujeres están buscando a Jesús que ya ha resucitado y se les aparecen los dos ángeles y ellas se asustan y se tiran rostro en tierra porque creen que están viendo a Dios y los ángeles no las levantan. ¿Por qué? Porque ellas no estaban adorando, estaban venerando, estaban simplemente signo de respeto, pero no estaban adorando a los ángeles en sí, simplemente los estaban respetando. Entonces nos damos cuenta cómo ya en la Biblia hay testimonio de que se respeta a los ángeles por lo que son y por lo que representan. También la Biblia da testimonio de algunos santos o héroes a los cuales se les debe de respetar y se les debe honrar. Al profeta, que es un hombre santo de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15, Segunda de Reyes 2:15 dice: Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron: El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo.
Fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 36, Segunda de Reyes 4, 36 y 37 dice: llamó a Huetají y le dijo: llama a la tsunamita. Y la llamó. Cuando llegó, él le dijo: toma a tu hijo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra, luego tomó a su hijo y salió. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces se respeta a los profetas por ser enviados de Dios y se inclina sobre ellos en rostro de tierra porque se les tiene un respeto especial. También dice la Biblia que se honra y se venera a nuestros padres aquí en la tierra. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19, Primera de Reyes 2:19 dice: Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono y dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 9, Hebreos 12:9 dice: además teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y los respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Palabra de Dios. Entonces se hace una pequeña veneración, un pequeño respeto, una pequeña honra a nuestros padres aquí en la tierra, porque son nuestros padres. Entonces eso no es adoración, eso no es quitarle lugar a Dios. También se venera a los muertos, a los que se han ido de este mundo y que fueron importantes aquí en la tierra. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 33, Segunda de Crónicas 32, 33 dice: Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Le sucedió en el trono su hijo Manasés. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces le hicieron honores a Ezequías, que ya estaba difunto, al féretro. ¿Por qué? Porque había sido un rey, entonces había que hacerle honores. No porque fuera Dios, sino porque era un rey, había que respetarlo, había que venerarlo, había que honrarlo. En el Nuevo Testamento también existen ciertas personas que merecen una honra y una veneración especial, y ya está escrito en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2 del 10 al 11, Romanos 2 del 10 al 11 dice: en cambio disfrutará de gloria, honor y paz todo el que obre el bien, primero el judío, pero también el griego, porque Dios es imparcial. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Todo el que obre el bien debe de merecer honra, honor y gloria y paz. Todo el que obre el bien. En 1 Timoteo capítulo 5 verso 17, 1 Timoteo 5, 17 dice: los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo dice de los sacerdotes: aquellos que hagan buen su trabajo y se dediquen a la enseñanza y a la predicación, deben de ser honorados, deben de ser respetados por lo que están haciendo. En 1 Corintios capítulo 12 del 24 al 26, 1 Corintios 12 del 24 al 26 dice: pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecen de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su alegría. Palabra de Dios. Este pasaje último de San Pablo a los Corintios nos habla de que todos somos un solo cuerpo, la iglesia, tanto los del cielo como de las de la tierra, y se ve claramente como si honramos a alguien del cielo, todos los miembros se alegran y gozarán con él, y si alguien sufre, todos los miembros se duelen con él. Esto sucede porque todos somos miembros de la misma familia, del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por eso es necesario merecerle honra, honor y gloria a ellos. Pero hay unos motivos, hay 5 motivos por los cuales se les debe dar honra a los santos aquí en la tierra. Primero, vamos a decir que honramos a los santos en el cielo porque han alcanzado la semejanza con Dios. Porque han alcanzado la semejanza con Dios. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 18, 2 de Corintios 3, 18 dice: y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa imagen cada vez más gloriosa. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Palabra de Dios. Se han asemejado a Dios. No son dioses, nunca lo serán, pero se asemejan a Dios. Por eso les damos honra, por eso los veneramos, por eso los respetamos. También los respetamos porque han alcanzado la perfección. En Hebreos capítulo 12, verso 23, Hebreos 12, 23 dice:
a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección. Palabra de Dios. Porque han alcanzado la perfección, por eso los honramos, por eso los veneramos. Pero también los veneramos porque son hechura de Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, Efesios 2:10 dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios. Ellos, al haber sido hechuras de Dios, practicaron el bien durante toda su vida y fueron hechos buenas obras durante toda su vida. Por eso los veneramos, por eso los respetamos. También los respetamos y les damos honra porque son imitadores de Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 17, y Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que veis en nosotros. Palabra de Dios. Y 1 Corintios 4:16 dice, os ruego pues que seáis mis imitadores. Palabra de Dios. Y por último, los honramos y los respetamos porque queremos imitarlos en la fe. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, y ya seáis indolentes, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Palabra de Dios. Entonces, hay una diferencia entre el culto que le damos a Dios, que es de adoración y no hay de otra, y el culto que le damos a los santos y a la Virgen María y a San José, que es de veneración, que es de respeto porque son hijos de Dios, porque son hechuras de Dios, porque han alcanzado la perfección, porque han sido semejantes de Dios y porque han imitado a Dios y porque en su fe nos dan a nosotros testimonio para que nosotros también los imitemos a ellos y los tratemos de acercarnos a lo que ellos hacen y a la gloria de ellos por sobre todas las cosas. Entonces, como vemos, no es malo venerar a un santo, a la Virgen María, porque no estamos adorando nunca. Como dijimos, en la iglesia hay dos tipos de cultos, latría y dulía. Amen, conozcan y defiendan su fe. Gracias por estar pendiente de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Evangelizadores Católicos, y nos vemos en la lección número 39 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.